A ver, yo a todas las mujeres de cualquier edad, no voy a diferenciar, que primero pues que se toquen, muy importante, que se toquen, como se dice ahora, se toquen las tetas, que eso es muy importante, y sobre todo que si notan algo diferente en su cuerpo, el cuerpo avisa. Entonces, un cansancio diferente, algo diferente, una rojez, cualquier cosa que de entrada lo más importante es ocuparse antes que preocuparse, ¿no? Entonces, que acudan a su profesional de referencia y que lo comenten. Y esa parte yo creo que como enfermera la tengo como, ¿no? La prevención salva vidas y es muy importante. Y la segunda parte, otro mensaje que me gustaría mucho que llegara a todo el mundo es el acompañamiento que se tiene que hacer cuando alguien de tu entorno, sea familiar, sea una amiga, sea una conocida, está pasando por un cáncer, que en este caso hablamos en concreto del de mama, pero en cualquier tipo. Es muy importante evitar los comentarios tan manidos porque en esta sociedad nos cuesta mucho callar. Entonces, a veces es más importante un silencio y un abrazo. Es más importante voy a estar ahí, no te voy a tosigar, porque estamos tan agobiadas que a veces el hecho de cómo estás todo el rato también agota. Escuchar lo que necesita la otra persona, porque mucha gente no sabe pedir, pero otra sí que saben. Ofrecerle simplemente, estoy aquí para lo que necesites. Cosas prácticas muchas veces son importantes, ¿no? Si tienes niños, te echo una mano, a mí me echaron una mano pues, amigos de mis padres, mis amigos, mamis del cole. Unas croquetas. Unas croquetas, una tarta. Sí, algo así. Y sobre todo evitar lo de no te preocupes, esto pasará, de aquí a un año no te acordarás, bueno, ahora esto lo arreglan en un momento. Estas cosas no son necesarias, no ayudan, no aportan y se hacen con buena intención, pero al final no es la mejor manera. Yo, desde mi punto de vista y con todas las compañeras con las que hemos hablado estos años, llegamos a la misma conclusión. Es más fácil un abrazo a tiempo, estoy aquí para lo que haga falta, que no intentar con palabras, con buena fe, un poco como quitarle importancia a algo que en ese momento es muy importante. Entonces, por querer ayudar, no le quites importancia. Esa persona está realmente aturdida y lo que menos necesita es que le digas que eso que tiene no es nada, porque sí es, ¿no? Al final, hay vida después del cáncer, cada vez más, se requiere mucho más dinero para inversión, para investigación, pero sí que hay vida, aquí un ejemplo, 17 años más tarde, y espero solamente que tengáis la suerte que tuve yo de cruzarme con gente como Pilar y como todo su equipo, que esto realmente no tiene, o sea, no se le puede poner un precio, porque tiene tanto valor que no hay precio que lo pueda pagar. Bueno, muchas gracias, la verdad es que es emocionante escucharte y también yo cuando me voy a casa me voy con un salario emocional que lo necesito también y es el por el que este trabajo me gusta. Y a las mujeres les diría que realmente la mamografía funciona, que salva vidas, que como dice Ingrid hay que tocarse, que hay que explorarse y que para mí debería ser esencial educar a la población, tanto femenina como masculina, desde la adolescencia en autorreconocimiento de su cuerpo y que con cualquier cambio pues que confíen en sus profesionales y que a veces esconder el problema agrava la solución y que no es el camino. Un poco, pues ¿qué tal estás, Ingrid? ¿Y cómo están tus niños? Porque me he acordado de ellos todos estos años pensando en cómo habrán vivido la enfermedad de su madre y que haya funcionado también el tratamiento, porque yo creo que... Bueno, ahí estaba la duda, de hecho, ¿no? Cuando teníamos el diagnóstico, yo la verdad es que no consulté Google, nunca he querido adelantarme, confío mucho siempre, supongo que por pertenecer al mundo, ¿no? Yo tuve fe ciega en vosotros y en Clinic y en mi doctora que me llevó, que después tuve a la doctora Muñoz y a la doctora Blanca Zarrús, que justamente falleció no hace mucho, y yo confié en todo lo que ellas me dijeron. Entonces, también es verdad que con los niños fui muy franca dentro de lo que se podía, porque el peque, que tenía 7 meses, no se iba a enterar de nada. No se enteraba de nada en principio. El que tenía 3 años,
algo iba pillando, porque claro, nos fuimos a vivir a casa de mis padres, porque ante un diagnóstico de este tipo tienes que organizarte muy bien, ¿no? Entonces hay algo que la sociedad no entiende, que es que tú no puedes, o sea, tu familia no puede seguir con su vida normal laboral, porque alguien tiene que estar al cuidado de la persona que está haciendo un tratamiento, porque son visitas casi cada semana. Yo me seguí haciendo muchas pruebas con ellos, y a posteriori, después de todo, las mamografías, y después en los años las resonancias me las he seguido haciendo aquí. Pero mi madre, por ejemplo, tuvo que dejar de trabajar, entonces nos fuimos a vivir a casa de mis padres, y lo que sí que hice yo fue, a medida que los niños lo pudieron ir entendiendo, les fui explicando, evitando la parte del drama, dijéramos, que no hubo tampoco tanta, porque pues, la quimio me funcionó súper bien. De hecho, te voy a recordar otra cosa, creo que fue entre la segunda y la tercera quimio, me hicieron una resonancia de control en Clinic. ¿Y viniste luego aquí a hacértela? Vinimos corriendo porque de la primera vez que me hicieron ellos a la segunda, el tumor se había fragmentado. Entonces, el radiólogo que lo miró allí dijo que habían 3 tumores. Y yo me asusté. Y te llamé. No, te contaré 2 más. Espera, es que estoy recordando. Esta fue una. Entonces tú dijiste, tráemela. Entonces pedimos que nos la dieran en un CD. Y tú cogiste la que tenías aquí, la primera de Clinic y la segunda, y me dijiste, no, mira, ven que te lo enseño. Fíjate, es que se ha fragmentado por el centro y aparecen 2 partes, no son 2 tumores, no es el mismo fragmentado. No, de hecho, ahora mismo cuando hacemos los informes de respuesta al tratamiento neoadyuvante siempre tenemos 2 opciones, se ha disminuido el volumen o se ha fragmentado, o sea que es algo muy habitual que ocurre en los tumores, y en los tumores triple negativos más fácil, yo creo, porque tienen ahí un componente de necrosis y se destruyen muy fácilmente con la quimioterapia, afortunadamente. Sí, que la que me hicieron a mí en realidad era para el hormonal, porque no existía un tratamiento de quimio concreta hace 17 años, 16, 17, sí, 17, para el triple negativo. En realidad han salido otras cosas. Era la quimio básica. La quimio básica, la que hacían a todo el mundo. Y después, acuérdate, cuando estaba en la segunda fase de la quimio, que eran las otras 3, tenía mucho dolor de cabeza y me hicieron un TAC. Y te llamé desde el coche llorando, porque yo pasa algo. Claro, te quedas un poco anclado porque el paciente lo has vivido tan de cerca que eres su persona de confianza. Eres mi referente, claro, eres mi referente ahora también, cuando pasa algo que ha pasado a lo largo de los años, sustos, y todos han terminado bien, pero ha habido sustos interesantes, y siempre ha sido Pilar, por favor, y Pilar me ha dicho, vete a la clínica de Meridiana corriendo, que te esperan a tal hora para hacerte... O sea, no han sido conmigo, ha sido con mis niños y tal. Y esta vez también pasó lo mismo. El radiólogo de Clinic no supo ver qué pasaba y yo tuve miedo que fuera una metástasis. Entonces vine con el TAC, hicimos una reso y no era porque el tronco cefálico tiene, en mi caso, la arteria y la vena, no me acuerdo bien qué pasaba, que tenía una imagen que podía dar confusión. Bueno, o sea, todo es el miedo que hay detrás de un diagnóstico. Sí. Se abre una puerta de miedo inmensa y cada uno la vive como puede ese miedo, pero también pues, los profesionales pues, tenemos que acompañar a ese miedo e intentar poner los recursos que tenemos. En nuestro caso teníamos más facilidad para hacerte una prueba que en un hospital público. Porque no teníamos las limitaciones que ellos tienen de listas de espera y todos esos límites. Y por otro lado, pues tenías la confianza que nos teníamos las dos, que íbamos a pasar tu caso por encima de todo y íbamos a abrirte un hueco a cualquier hora. Que también ha sido un poco el leitmotiv que hemos tenido nosotros en el centro, que es algo que a mí ya me enseñaron mis padres y del que hemos sido bastante famosos en Barcelona por esa acogida a cualquier hora. Si para ti es importante, para mí también lo es, y eso yo creo que es lo que nos ha ayudado a levantar el centro desde cero. Y entonces, pero que yo creo que es lo que que a mí me parece más importante, o sea, es lo que podemos darle más importante al paciente, o sea,
no solo hacer las pruebas, sino generar ese lazo de confianza y esa oportunidad diferente para cada uno. No es lo mismo uno que venga porque pues, se ha roto un tobillo o que tiene un cáncer de mama, aunque cada uno en su emoción puede ser diferente. Correcto, sí, sí. Recuerdo a un chico joven una vez que tuve que ayudar a los padres y atenderlo y venía por una resonancia de rodilla y lloraba mucho el chico. Y es que era un chico de 16 años y que le habíamos diagnosticado una lesión en rodilla que haría imposible que su carrera profesional como deportista pues progresase. Para él pues se había hundido su vida. Entonces, bueno, yo creo que esa capacidad los profesionales sanitarios no la hemos de perder nunca. Yo creo que vosotros en esto, yo a lo largo de estos años me han hecho algunas entrevistas en radio, en otras, en tele también una vez, y yo siempre lo he dicho, o sea, para mí la tranquilidad de saber que siempre están ellos, o sea, desde ese momento para mí eran un referente. Entonces, la tranquilidad de saber que si pasaba cualquier cosa a nivel de radiodiagnóstico, pues podía venir aquí. Y además mucha gente me pregunta, porque al final llevo muchos años en el mundo sanitario, en el tema multinacional, y mucha gente me pregunta, oye, me tengo que hacer una reso, ¿dónde voy? Manchón, directamente. O sea, es que no hay duda para mí, porque el factor humano que se presupone que tenemos que tener, bueno, pues no en todos los sitios lo tienen, y aquí pues era superado vastamente en comparación con cualquier otro lugar. O sea, yo creo que han abanderado justamente esta parte humana que es tan relevante cuando la gente tiene un miedo a lo desconocido, porque no sabe lo que le está pasando. Desde el mundo sanitario a veces estamos tan acostumbrados que hay gente que se olvida que cuando alguien entra a un hospital o a un centro tiene miedo a todo, porque de ahí en adelante hay un desconocimiento de lo que puede suceder. Y la mayoría de gente, yo me voy dando cuenta con los años, que va muy perdida en el tema sanitario, porque lo tenemos tan integrado nosotras, ¿no? Que es como que... Sí, bueno, que nos fluimos más fácil dentro del sistema sanitario que un paciente que no sea profesional, eso desde luego. Y pasa eso, ¿no? Que ellos tienen este miedo tan grande que muchas veces la seguridad, la tranquilidad se la da el factor humano. Al final la máquina de resonancia. Claro. No, yo lo veo cada día en todas las mujeres a las que hacemos mamografías que realmente tengan o no tengan un cáncer, pasan unos minutos de incertidumbre y de verdadero miedo que yo siempre entiendo porque yo misma lo siento cuando me hago una mamografía, necesito ir rápido al otro lado de la pantalla y saber qué está pasando ahí. Y intento acortar esa incertidumbre, pues nada más me presento, lo primero que les digo cuando voy a hacer una ecografía es: he visto tu mamografía, todo está bien, todo son buenas noticias, vamos a hacer la ecografía. Y te lo agradecen tan sobradamente porque realmente ese miedo está ahí dándoles un mal momento. Una vez sale el resultado y además es la semana de Navidad, como te decía, era el día de la lotería, y han pasado 17 años y sé perfectamente qué día se lo dije y hacemos siempre una visita para entregar los resultados para que yo se lo pueda decir personalmente. Normalmente les llamamos, les decimos, yo ya previamente ya siempre digo que yo voy a explicarles, salga bueno o salga mal, o se lo voy a explicar. Entonces la llamo y le digo que venga. Ingrid tampoco no vive en el centro de la ciudad, vive en la periferia, vive en el Maresme, y entonces me pide que le avance el diagnóstico por teléfono, algo que no suelo hacer, pero estábamos en una situación muy extrema. Claro, me llama y me dice, mira, tienes que venir porque bueno, lo hablábamos en persona y tal, y que tienes que hacer una resonancia, y yo le digo, dímelo. Y yo iba con mi bebé, que salíamos del pediatra, y estaba resonando, estaba en el coche, estaba entrando en el coche, y le digo, dímelo, y me dice, no, pero mejor que vengas, le hablamos. Le dije, Pilar, por favor, sí ya sé lo que es, pero dime el nombre. Me acuerdo que yo necesitaba como el nombre, que es duro, porque es carcinoma ductal infiltrante, triple negativo, todo junto es como que pesa, ¿no? Pero entonces le dije, vale, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí todavía, claro, tenía el niño, me acuerdo que había llegado al coche, tenía el niño en el maxicosi y había plegado el cochecito. Las patas.
Aún tenía un poco de hematoma, porque se hace un poco de hematoma, iba con mucho cuidado para no hacerme daño, y entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces ella me dijo, bueno, pues tienes que venir, ven mañana y haremos una resonancia, hay que hacer unas cositas más, bueno, no me atabaló mucho, pero me explicó un poco que al día siguiente viniera. Y recuerdo que cuando colgué le di las gracias, entonces sí que me puse a llorar y Jan empezó a llorar. Claro, porque los bebés captan mucha la energía de la madre, ¿no? Y pasaba un señor mayor y me dice, ¿estás bien? Digo, sí, no se preocupe, no se preocupe. Pensé que le voy a explicar a este pobre señor ahora que se ha ofrecido, ¿no? Entonces, como no me veía con alma de poner el niño dentro y empezar a conducir, me quedé sentada en la acera con el niño enfrente, al lado del coche un rato, lloré bastante rato y cuando ya he llorado como el primer impacto, pues llamé por orden a las personas que consideraba que tenían que saberlo primero y me puse en marcha, porque yo soy una persona que me pongo muy rápido en marcha. Entonces yo trabajaba en ese momento en el Hospital Clínic y decidí que tenía que pedir ayuda a una persona del Hospital Clínic que era muy amigo mío, en ese momento era el jefe de cirugía traumatológica. Y me acuerdo que llamé pues, a mis padres, a mi marido, a mi tía, que es una persona muy importante para mí, y a esta persona le dije, Pep, te necesito. Y me acuerdo que él me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, tengo un cáncer. Y me dijo, dame 5 minutos. Y entonces él hizo las gestiones y ya empezó la historia, ¿no? Al día siguiente vine primero aquí, que teníais la resonancia. Así, o sea, es que también la metisteis no sé cómo, Sí. Quedamos muy pronto por la mañana, cuando abríais. Todo el equipo se empatizó mucho porque fue tan emocionante que la verdad es que desde recepción, me acuerdo de Mónica, sí. Te llamaba, te buscaba ahora, sí. Todo el equipo, Miriam, todas las personas que estaban en el equipo entonces, pues crearon un vínculo también con ella y hicieron un extra mile, se fueron un poco más allá de su trabajo porque la situación lo requería. Y la verdad es que yo no he sabido hasta ahora la situación que yo te lo llegué a decir estando sola y ahora que lo veo no me siento mal por haberte dado la noticia estando tú sola en el coche. Pero no ya, pero ahora veo que eso es lo que yo quiero evitar, por eso nosotros intentamos que estemos aquí juntas para poder acompañarte en ese momento, pero yo entiendo perfectamente sí. tu prisa. Mi ansia, sí, era una ansia porque lo tenía claro, lo que no sabía sí. Era el nombre concreto, pero yo dije, yo ya sé lo que tengo, pero dime el nombre, porque aunque tú le intentaste quitar hierro cuando hacías la biopsia, yo lo había visto en la placa. Entonces, no, era un tumor muy claro y además pues era un triple negativo, que es el tumor que tiene peor fama. O sea, sí, que tenía fama nefasta. Sigue teniendo. Sí. Y entonces, bueno, eso a mí también me duele más porque yo sé que es más, que ya no tengo tan claro que le puedo decir que se va a curar a la gente, pues bueno, es un poco toda esa emoción que hay detrás de un diagnóstico, que la vivimos en un lado y también la vivimos en el otro, que gracias a esa emoción pues somos capaces de ponernos del lado del paciente y ir un poco más allá de lo que se espera de nosotros, un poco estar a la altura. Eso hace la diferencia. Al final, sí. O sea, esto era un centro concertado, no tenían por qué hacer algunas cosas, entonces cuando yo llegué por la mañana a mí me habían conseguido hora con una oncóloga a las 10. Entonces el 22 mismo se ató que yo me hiciera la reso, que la estoy recordando ahora. Vine aquí muy pronto, 8:30 creo, hicimos la reso, me bajé al clinic, entré por la puerta de atrás básicamente, que hubiera podido hacerlo igualmente entrando por urgencias porque un caso como el mío hubiera ido directo, pero tuve la suerte de estar muy bien acompañada. Toda mi vida, al ser enfermera, también he estado relacionada con médicos. Entré, me atendió la doctora Muñoz. La doctora Muñoz, me acuerdo que durante toda la tarde del 22 estuve bastante serena, pero cuando entré en la planta de oncología y vi oncología, es cuando era se como, te cae. ¿Sabes? Como, es verdad, esto está sucediendo de verdad, ¿no? Porque es lo que decías tú, con 30 y pocos años tu cabeza no está en eso. Claro que te vas a morir, pero no. Ni se te ocurre que te va a pasar a ti. O sea, le pasa como a otras personas, de otras personas mayores muchas veces, y además yo no cumplía, dijéramos, no tenía ningún factor de riesgo que
presupusiera que yo pudiera sufrir un cáncer de mama, porque en mi familia no había antecedentes. De hecho, mi cáncer de mama no es genético. Yo nunca he fumado, nunca he bebido, hacía deporte, me cuidaba, estaba dando el pecho, o sea, tampoco me drogaba. Entonces es como que, ¿por qué, no? O sea, la pregunta es el por qué, que, bueno, estas fases del duelo que las van retocando, pero que al final son las que son, ¿no? Entonces la doctora me dijo, ¿tienes mutua? Y le dije, sí, porque de hecho le traía la biopsia. Y me dice, vale, pues sería más fácil que te lo hicieras a través del centro, porque vas a ir más rápido. Vale, salimos del clínic. Mi madre, que es una tía muy activa, la llamó y le dijo, nos han dicho esto. Entré por la puerta y Mónica, que era la persona que estaba en recepción, como le dictamos las pruebas que me habían pedido, ecografía, una ecografía cardíaca, la resoplía la teníamos, la gamografía, una gama, había varias cosas. Mónica se encargó de que todo lo que no se pudiera hacer aquí se hiciera en otros centros de Barcelona, y me pasé toda la mañana recorriendo centros porque Mónica consiguió colarme en todos los centros para que me hicieran una prueba detrás de la otra. Tanto así que mi cuerpo en ese momento supongo que hizo un bajón y tuve fiebre. Pues en Tecnon, que me hicieron la gama, como me tenía que esperar una hora, que te decían que fueras a dar una vuelta, me habilitaron una habitación para que pudiera descansar, que supongo que Mónica les contó el caso, pero, o sea, hubo una empatía como ese día, no sé, pareció que todo el mundo, ¿sabes? Que era Navidad. Sí, que era Navidad además, ¿no? Pero como que todo el mundo se ponía de acuerdo para ayudar, ¿no? Para no poner ni una pega, porque al final el 24 se decidió el diagnóstico, se decidió ver el tratamiento, y yo el 2 de enero empecé la quimio. O sea, es que no hubo tiempo de nada, porque además tenía un crecimiento muy exagerado, muy rápido, y, estamos llegando a un detalle, en la reso se vio otro tumor que había tocando el músculo, y, dijéramos, interno. Que yo no me lo hubiera encontrado en la vida eso, no. Porque palpando no te lo encuentras. Entonces, bueno, ahí empezó. Otra biopsia. Otra biopsia, además Clinic dijeron, queremos que nos envíen las muestras porque queremos volver a analizarlo, vaya a ser que los dos sean de diferente, porque a veces pasa que uno es de un tipo y otro de otro, porque no les cuadraba un triple negativo en mi caso por edad. O sea, pero bueno, al final era un triple negativo, y entonces ahí empezó 2 de enero quimio, después vino la mastectomía, después radioterapia y al cabo de 2 años la reconstrucción. Y yo tengo una doble mastectomía. También tuve que lucharlo un poco, pero conseguí una doble mastectomía. Yo daba el pecho a mi hijo peque, que tenía 7 meses entonces, se llama Jan, y Jan, curiosamente, dejó de querer mamar del pecho derecho, se apartaba la cabeza. Era muy claro, o sea, lo ponía en la izquierda y mamaba súper bien, y en la derecha no quería. Entonces, claro, yo asumí que había algún problema, que seguramente pues, la leche le costaba más de sacar. Y entonces me noté en la unión de cuadrantes, esto es una cosa un poco, pero bueno, casi en la mitad, un poco por encima de la aureola del pecho, me noté un bultito. Yo tenía mucho pecho, en su momento tenía una talla 100, que es un pecho grande, y había tenido algunos nodulitos, me había hecho una mamografía hacía 1 año y medio y estaba todo bien. Pero, bueno, dado esto, como tenía visita con la ginecóloga, se lo dije, y ella acababa de comprar un aparato de ecografía, entonces no tenía el transductor, que es el aparato con el que puedes mirar, ¿no? Tenía el ginecológico, no tenía el de mama, y miró y me dijo, no lo veo claro. Entonces, si no te importa, digo, no me importa, no, me voy a hacer las mamografías. Lo arreglé con el trabajo y pedí hora en Manchón, porque ahora lo hablábamos con Pilar, que yo creo que tenía referencias de ellos, porque yo al ser técnico de rayos pues había oído hablar muy bien y era una referencia en Barcelona y en Cataluña, y aparte supongo que también la ginecóloga, esto no lo recuerdo, también me lo aconsejó. Yo tenía la mutua, entonces pedí hora, vine y bueno, primero procedimos pues a la mamografía que me había pedido la doctora. Entonces, bueno, pues se hace la mamo, la técnico que me hizo la mamografía lo colgó en el negatoscopio, que antes las placas de mamo eran las placas de radiografía que se colgaban en una especie de, ¿cómo explicarlo?, una pantalla que tenía luz detrás para poderlo ver bien, y yo al ver la mamografía, como justamente había trabajado muchos años haciendo mamografías, vi que claramente había un tumor maligno por la forma que tienen, que es concreta, muy característica. Muy característica. Entonces, la chica me miró la cara y yo dije, ostras, la chica como que sacó la mamografía y le dije, no te preocupes, ya lo he visto. Y me dice, ¿cómo sabes lo que es? Digo, porque soy técnico de rayos. Me dijo, ahora mismo viene la doctora. Entonces vino Pilar y me acuerdo, me explicaste, ¿no? Bueno,
vamos a ver, tenemos que hacer una biopsia, ¿cuándo quieres que la hagamos? ¿Has venido sola? Y yo te dije, sí, he venido sola, pero puedo hacer que una amiga venga, porque tengo una amiga que tenía a la madre aquí en Barcelona ingresada y estaba cerca. Y me dijo, ¿quieres que queremos parar otro día para la biopsia? Y le dije, mira, no, vamos a sacarnos esto de encima. Hazme la biopsia hoy. Y entonces me hizo la biopsia, no me hizo nada de daño, o sea, me lo explicó todo súper bien. También es cierto que yo no tenía miedo como la gente que no sabe de qué va, porque había asistido a biopsias, pero claro, ella fue pues, súper cuidadosa, anestesió, se sacó la biopsia, se hizo todo, un ambiente relajado, todo tranquilo, o sea, supongo que hizo hueco porque no creo que tuvieras momento. No, pero... normalmente cuando veo casos así, pues es en acto único, que aunque yo no tenga el hueco, pues hago esperar al siguiente paciente, pero intento hacer la biopsia directamente, porque me pongo en el lugar de alguien y esa semanita de espera o esos 3 días de espera, pues bueno, yo los viviría muy mal y empatizo con los pacientes y no soy capaz de recitarlo para otro día. No, pero no se notó, o sea, no se notó la prisa, no se notó el agobio, no se notó que tuvo que mover. O sea, tú la debías de tener, pero no transmitiste en ningún momento eso. No, intento sobre todo, pues tengo facilidad para transmitir calma y eso me ayuda mucho a que el paciente intento no ser transparente, no reflejar mucho en la cara. A veces me cuesta. Este año he diagnosticado a una chica de 27 años y creo que se me fue la cara porque es como tu caso, ¿no? Sí. Es otro caso extremo de lo que decía, que hace pues 17 años tu caso era un extremo, era raro. Sí. Pero ahora estamos viendo gente más joven y entonces, bueno, ahora ya ver gente de 20 y pico de años, pues me impacta mucho. Es que es duro, yo creo que sí, tiene que ser duro. Yo creo que no es justo. No es justo para nadie. Correcto. Pero es que es una persona que no está pensando en eso. No, tienes tu vida en otro lugar. Yo en ese momento estaba en criar a mis niños, que yo estaba súper contenta porque siempre quise ser madre y tuve problemas para poder tenerlos. Y claro, estaba como en la sensación de vida plena, que tenía un trabajo que me gustaba, tenía mis 2 niños, estaba como todo ordenado, ¿no? En ese momento, claro. Y de repente llegó esto y es como que se te para el mundo en ese momento, ¿no? No, y además que yo era muy consciente y soy muy consciente de que cuando le dices que tiene cáncer a alguien, pues que tiene una edad extrema, pues también pienso en las personas de muchos años, que cada vez veo más. Pues son personas que no están, o sea, que en su vida no han pensado, o sea, no piensan que en ese momento puedan tener que enfrentarse a un cáncer. Y eso, pues para mí es un reto muy grande para ellos e intento pues estar a la altura de lo que necesitan un poco. Primero me hizo muchísima ilusión que me llamara, o sea, se puso al teléfono y empezamos como si hubiéramos hablado ayer, porque nuestra relación empezó con un pinchazo, porque empezó literalmente con una biopsia, pero, o sea, yo creo que es muy fuerte lo que dice ella, ¿no? No hay noticias, pues eso son buenas noticias, ¿no? Y ha sido como mi referente desde el minuto cero y fue muy chulo cuando me llamó y me dijo, mira, es que he pensado en ti para este testimonio porque tu caso, bueno, pues era un caso un poco peculiar por las circunstancias, ¿no? Porque era una madre de 34 años con un bebé muy pequeñito. Y bueno, y yo creo que impacta un poco en ese momento, ¿no? Por suerte, bueno, sí que hay muchos casos, pero no le pasa cada día a Pilar, por suerte, ¿no? Era seguro que era mi paciente. La verdad es que yo me engancho bastante a la historia de los pacientes, tengo la suerte que tengo buena memoria y entonces me acuerdo incluso a veces nombre, apellido de ella, pues me sé su nombre, sus 2 apellidos perfectamente y recuerdo perfectamente el día que le dije que tenía un cáncer, que era el día de la lotería de Navidad y todo esto, que ella tuviese 34 años, pues a mí me impactó mucho. Es verdad que diagnosticamos a gente joven, pero entonces no tanto, quizá ahora estoy un poco más acostumbrada, también pues yo he tenido más casos por delante y la verdad es que he vivido historias muy impactantes, pero la de ella me llegó muy cercana porque un bebé pequeño, una edad tan
insospechado, que nadie está esperando que tener un cáncer a los 30 años, pues la verdad es que lo viví muy personalmente y nos quedamos bastante enganchadas, y es eso, que aunque no nos veamos, pues seguimos teniendo un vínculo, una relación.